Josephine Earp, la esposa de hecho de Wyatt Earp por más de 40 años, tiene una historia sombría y mayormente desconocida, algo que parecía querer durante su vida. Hacia el final de su vida trabajó duro, demandó para evitar la publicación de libros que pretendían hablar sobre su relación con Wyatt Earp, y especialmente la época en que estaban en Tombstone, Arizona. Pero a través de las sombras emergen algunos detalles. Ella amaba a Wyatt Earp. Amaba una vida de aventura y una vida vivida en sus propios términos. Josephine Sarah Marcus Earp merece ser recordada. No hay registros que prueben la fecha de nacimiento de Josephine Marcus, pero ella creía haber nacido el 2 de junio 1860 en la ciudad de Nueva York. Sus padres eran Henry Marcus y Sophie Lewis, inmigrantes judíos. Henry Marcus era originario de la provincia de Posen en Prusia. Trabajaba como panadero. En el Nuevo Mundo había distinciones de clase en la creciente comunidad judía, trazadas entre los inmigrantes de Alemania y los inmigrantes de Prusia. La población judía alemana se consideraba más educada que sus homólogos prusianos. Los judíos prusianos tendían más a hablar yiddish y ser artesanos. También fueron excluidos de algunos de los círculos más altos de la sociedad judía. Posteriormente, Josephine llamó a su padre comerciante alemán, tal vez para posicionarse mejor en la comunidad judía. La familia Marcus se mudó de Nueva York a San Francisco en 1860 y aparecen en los registros del Censo Federal en 1870. San Francisco estaba en auge por la fiebre del oro de 1849 y tenía una de las mayores poblaciones judías del mundo en ese entonces. El padre de Josephine siguió trabajando como panadero y, según el registro histórico de los directorios de San Francisco, la familia se mudó varias veces. Josephine y su hermana Henrietta fueron a la escuela, aunque Josephine no parecía disfrutarlo. En contraste, ella prefería el brillante escenario y disfrutaba las clases de música y canto. El Su Majestad Pinafore, musical de Gilbert y Sullivan, sorprendió al mundo tras su debut en 1878. Sin protección de copyright internacional, el libro era tan popular que las compañías teatrales luchaban por satisfacer la alta demanda de actuaciones. El Pinafore se representó en varios idiomas en los Estados Unidos, atrayendo a inmigrantes de todo el mundo. Josephine y la hija de su entrenadora de voz huyeron de San Francisco para unirse a la compañía de teatro de la reconocida actriz Pauline Markham con el fin de formar el Pinafore. Algunos historiadores creen que Josephine pudo haber usado el nombre artístico de May Bell, ya que no había ninguna Josephine Marcus registrada viajando con la compañía de Markham. Ella diría después que había demasiada emoción en el ambiente para seguir siendo una niña por mucho tiempo. Josephine llegó a Tombstone con la compañía en diciembre de 1879. Siempre fue descrita como una mujer hermosa y voluptuosa por aquellos que la conocían. Josephine tenía ojos marrones, cabello brillante marrón y una figura que, según un amigo, entraba a la habitación antes que ella. Bud Masterson, famoso alguacil del salvaje oeste americano, dijo que Josephine era la belleza de los honky tonks, la dama más bonita entre más de 300 de su tipo. Fue vista en su primer viaje a Tombstone por Johnny Behan. Behan era bajo, con una sonrisa rápida y ojos negros brillantes. Miembros de la troupe advirtieron a Josephine que se alejara de él, ya que estaba casado, pero el coqueteo continuó. Cuando la troupe se disolvió y Josephine regresó con su familia a San Francisco, las cartas de Behan aparecieron en su puerta después. Le pidió a Josephine que regresara a Tombstone y se casara con él. La familia de Josephine le permitió regresar a la ciudad minera. Tras su etapa de fuga, tal vez se habituaban a sus inusuales elecciones de vida. Vivía en Tombstone con Behan y su hijo Albert de su matrimonio previo con Victoria. Durante su divorcio, Victoria dijo: «He sido llevada casi a la locura por el comportamiento de Behan y su afición por visitar burdeles». Lo acusó de embriaguez continua, abusividad y de amenazar con echarla de la casa. Este era el hombre con el que ahora vivía Josefina y, contrario a lo que él pudo haberle escrito, no se casaron de inmediato. Al principio, Behan dijo que quería ganar más dinero antes de casarse, pero luego, a medida que su carrera avanzaba y el dinero ya no era un problema, Josefina se percató de que él simplemente no deseaba casarse. Mientras tanto, otro hombre que tendría un papel prominente en la vida de Josefina, Wyatt Earp, vivía en Tombstone con su esposa, de hecho, Celia Maddie Blaylock. Earp era notablemente guapo y lacónico. El alcalde de Tombstone, John Clum, dijo que Earp era alto, erguido, varonil, sereno y con ropa pulcra. Aún tengo una clara visión de esa digna figura caminando con calma por la calle Allen.
Earp estaba en la ciudad con sus hermanos Virgil y Morgan administrando un salón y prospectando, intentando ganarse la vida. La esposa de facto de Virgil, Elvira Buckingham Sullivan Earp, a quien todos llamaban Ali, recordó más tarde sus años en Tombstone como de gran esfuerzo. Ella dijo que así era su vida, trabajar y quedarse en casa. Las mujeres decentes no salían. Todo era agradable si tenías dinero, pero como nosotros no lo teníamos, no lo era. La vida era más dura aún para Josefina, que ni tenía un matrimonio de hecho. Aunque se llamaba a sí misma señora Behan y luego recibía su correo bajo ese nombre, Josefina sabía que no era cierto. Los caminos de Josefina y White Earp se cruzaron durante la feroz campaña entre Behan y Earp por convertirse en el primer sheriff del condado de Cochise en Arizona. Behan prometió a Earp que lo nombraría su subalterno si Earp le permitía tener el puesto. Earp accedió, pero luego Behan fue elegido y no cumplió con su promesa. Hubo un rencor permanente entre los dos hombres debido a ello. Mientras tanto, Josephine dejó a Behan tras descubrirlo en la cama con la esposa de un amigo, y él empezó a mostrar síntomas de sífilis. No se sabe con exactitud cuándo inició el romance entre Josephine y Wyatt Earp, pero probablemente fue en el verano de 1881. Las ocupaciones eran limitadas para las mujeres solteras en ese tiempo, por lo que Josephine podría haber estado trabajando como actriz de teatro, o prostituta, o ambas. O tal vez solo buscaba la protección de otro hombre, siendo esto probablemente más fácil en la próspera Tombstone, donde los hombres superaban a las mujeres casi 9-1. Cuando los eventos explosivos se desarrollaron en el OK Corral en octubre de 1881, Josephine diría después a sus parientes que lo vio y se aseguró de que Wyatt Earp siguiera vivo, pero luego dejaría Tombstone. Earp envió a Maddie con sus padres mientras él comenzaba su viaje de venganza por el asesinato de su hermano Morgan. El tiroteo en OK Corral y sus consecuencias dividieron la opinión pública en ese momento y posteriormente. Clara Brown, residente de Tombstone y columnista del periódico de San Francisco, escribió: «La opinión está dividida sobre la justificación del asesinato. Puedes encontrar a un hombre que apoyará a los Earps, diciendo que no tenían otra opción para salvar sus vidas, mientras que el siguiente probablemente afirme que no era necesario derramar sangre». Después de los eventos que catapultaron a Earp y sus compañeros a la leyenda, nunca fue a recoger a Maddie de sus padres, porque en su lugar fue a San Francisco, donde Josephine se había vuelto a mudar con sus padres, y le pidió que compartiera su vida con él. Maddie se afectó mucho por el abandono. Comenzó a trabajar nuevamente como prostituta y finalmente sufrió una sobredosis de laudano al que se había vuelto adicta. Josephine, quizás avergonzada por el papel que jugó en la infelicidad de Mattie, quería borrar por completo el periodo de Tombstone de su vida. Algunos historiadores han afirmado que Josephine Marcus en realidad trabajaba como prostituta en Tombstone bajo el nombre de Sadie Mansfield. Toman como evidencia el hecho de que la prostituta favorita de Johnny Behan era una Sadie Mansfield, que se hacía llamar $40 Sadie, y luego conectan eso con la única conexión admitida por Josephine con Johnny Behan. Wyatt Earp llamaba a Josephine Marcus Sadie, una variación de su segundo nombre Sarah, pero algunos historiadores discrepan, afirmando que en Tombstone hay quienes conocieron a Sadie Mansfield y a Josephine Marcus, y aseguran que eran dos personas distintas. Pero sea cual sea el caso, añade a ese misterio que rodea el tiempo de Josephine Marcus en Tombstone. Josephine y Earp iniciaron una vida nómada, viajando de ciudad en ciudad por el oeste en busca de fortuna. Vivieron durante un tiempo en Utah, Colorado, Texas, Idaho y Nevada, abriendo salones y jugando. Para 1887, Earp tenía más de 2 cuadras de valiosas propiedades en San Diego. Fue uno de sus emprendimientos más exitosos hasta que terminó el auge inmobiliario y Earp tuvo que vender las propiedades. Josephine tenía un cariño particular por apostar en carreras de caballos que compartía con Earp. Expresó que su afición por la carne de caballo y su vulnerabilidad ante los encantos de la dama fortuna hacían casi inevitable que en algún punto de su trayectoria sucumbiera ante las carreras de caballos. Josephine afirmaría más tarde que ella y Earp se casaron en el yate de uno de sus amigos más famosos en el juego, Elias Shota, Lucky Baldwin, pero no se ha encontrado documentación histórica que respalde esta afirmación. Earp volvió a estar en el centro de atención cuando fue acusado de arreglar una pelea de campeonato de boxeo de peso pesado entre Tom Sharkey y Bob Fitzsimmons en diciembre de 1896. Earp provocó la ira de la multitud al entrar al ring con su pistola bajo el abrigo y luego llamó una falta controvertida sobre el favorito Fitzsimmons, otorgando la pelea a Sharkey. Los periódicos disfrutaron publicando historias sobre la presunta corrupción del agente Earp e hicieron caricaturas que lo mostraban armado dando órdenes a boxeadores en un ring.
Sus días en Tombstone fueron desenterrados y reexaminados. Josephine dijo que las viejas mentiras emergieron a la superficie del mar de material impreso. Josephine y Earp, buscando escapar del acoso de la prensa, decidieron ir a Nome, Alaska, durante la fiebre del oro que ocurría en las playas. La partida de Earp se retrasó debido a un accidente que le provocó una grave lesión en la cadera, impidiéndole caminar por los desafiantes senderos naturales de Alaska. Josephine tuvo que recuperarse de un aborto espontáneo. Ella diría más tarde que Dios no la hizo adecuada para tener hijos, pero no la amargó, ya que adoraba a los bebés de sus amigos y familia extendida, e incluso mantuvo una relación especial con Albert, el hijo de Johnny Behan de su primer matrimonio, durante toda su vida. Tras recuperarse, fueron al norte y pasaron su primer invierno en Rampart, Alaska. Josephine dijo que este fue uno de los periodos más felices de su vida. Relató que al sacar un pan recién horneado, Earp arribó a casa durante una noche tormentosa. Olió, sus ojos se iluminaron de placer. «¡Como pez en el agua!», exclamó. De tales detalles depende la satisfacción. Se trasladaron de Rampart a Nome, donde Earp abrió un salón al que llamó The Dexter. El negocio de Earp iba bien, pero a Josephine no le gustaba el establecimiento, especialmente después de que se construyeron habitaciones en el piso superior para las prostitutas. Intentó que Earp expulsara a las mujeres, pero él se negó. En Dexter se llevaban a cabo juegos de póker de altas apuestas, con hasta $500,000 en polvo de oro apostados en una sola mano. Josephine afirmó que Earp tuvo aventuras cuando estaban juntos en Nome, y algunos historiadores dicen que ella también tuvo devaneos. Eventualmente se mudaron de regreso a los Estados Unidos continentales, y lentamente se desvanecieron en la vejez. Pero al ex agente de la ley y su amante les costó adaptarse a un mundo donde la prohibición ganaba fuerza y el juego estaba vetado en varios sitios. Josephine siguió con su hábito casi compulsivo de juego, lo que afectó sus finanzas. Un biógrafo de Earp escribió que los tiempos han cambiado, la gente piensa diferente, y lo que antes eran negocios establecidos ahora se consideran vicios prohibidos. Wyatt Earp murió el 13 de enero de 1929. Sus últimas palabras fueron pronunciadas la noche anterior cuando dijo «suponiendo», y nunca terminó el pensamiento, algo que Josephine lamentó por el resto de su vida. Hizo cremar su cuerpo y lo enterró en la parcela Marcus en el cementerio judío en Eternity Memorial Park, en California. Dedicó sus últimos años a luchar con editores y escritores para proteger la reputación de Earp y la propia. En una carta que escribió, durante los últimos años, muchos escritores mal informados han creado impresiones erróneas de los primeros días de Tombstone y de mí misma, y esto me ha causado preocupación, que siento profundamente. Sin dinero, Josephine murió el 19 de diciembre de 1944. A nivel mundial, la batalla de las Ardenas seguía en curso. William S. pagó los arreglos de su funeral. Hart, el actor, y Sidney Grauman, fundador del mundialmente famoso Teatro Chino de Grauman. Fue enterrada en el parque conmemorativo Eternity, junto a Wyatt. En el período desde su vida y muerte, los historiadores han discutido sobre los detalles oscuros de la vida de Josephine Marcus Earp, quién era, a dónde fue, qué hizo e incluso cómo era. Pero entre todo el drama y la emoción del famoso tiroteo mundial en el OK Corral, parece que la gente olvida que había una mujer que amaba tanto a Wyatt Earp como a Johnny Behan, dos de los líderes de las dos facciones en la pelea. Y eso lo convierte en algo más que una pelea entre pistoleros por venganza. Transforma el relato en una historia de amor digna de ser contada. Ser recordada. Ojalá hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si fue así, por favor dale clic al botón de pulgar hacia arriba. Por favor deja en los comentarios tus preguntas, opiniones o ideas para próximos episodios. Responderé personalmente con gusto. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, solo necesitas suscribirte.